Los filisteos, los enemigos de Dios que el mundo olvidó. Durante siglos la historia los pintó como los villanos, guerreros sin alma, paganos, enemigos declarados del pueblo elegido. Pero, ¿quiénes eran realmente los filisteos? ¿Barbarie o civilización avanzada? ¿Bestias o visionarios? Venían del mar, armados con hierro cuando otros aún blandían bronce. Sus ciudades brillaban con comercio, tecnología, religión y poder. Fundaron un imperio costero en Tierra Santa y lo defendieron con furia. En la Biblia fueron los enemigos de Dios. En la historia fueron mucho más que eso. Le declararon la guerra a Israel, desafiaron al mismísimo Yahvé y durante generaciones fueron el terror del desierto. ¿Crees conocer la historia de David y Goliat? Te contaron solo una parte. Los filisteos no eran simples monstruos, eran un pueblo complejo, temido, respetado y brutal. Esta es la historia de los verdaderos filisteos, los que enfrentaron profetas, desafiaron imperios y fueron borrados por la historia, hasta hoy. Los filisteos, el pueblo fantasma que llegó desde el mar. Nadie los esperaba, nadie los invitó, y sin embargo llegaron, con fuego, barcos, espadas y un idioma que nadie entendía. ¿Quiénes eran? Aparecieron de golpe, como si emergieran de una niebla espesa en la historia. Ni los egipcios los vieron venir, ni los cananeos. Nadie sabía exactamente de dónde venían, pero todos sabían algo. Eran letales. Los llamaron los pueblos del mar, una coalición de tribus invasoras que arrasaron ciudades, quemaron templos y reescribieron fronteras hacia el 1200 a.C. Entre ellos, uno se destacó por su ferocidad y organización: los filisteos. ¿De dónde vinieron? Los indicios apuntan hacia el mundo egeo, Creta, Chipre, quizás Grecia. Hablan un idioma distinto. Sus dioses no suenan como los de Canaán, y sus técnicas de construcción y guerra no se parecen a nada local. Llegaron en barcos de guerra, traían carros con ruedas de hierro y un hambre feroz por conquistar. ¿Cómo llegaron a Canaán? No fue una llegada pacífica. Invadieron la costa sur de lo que hoy sería Israel y Gaza, y tomaron 5 ciudades clave: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Así nació la Pentápolis filistea. 5 ciudades, 5 centros de poder, una alianza temible. Y ahí comenzó todo. No pidieron permiso, no negociaron, se establecieron como si siempre hubieran estado allí. Fundaron sus templos, fortificaron sus murallas, trajeron el hierro, y desde ese momento se convirtieron en una sombra constante para el pueblo de Israel. Lo que para unos era la tierra prometida, para ellos era el botín conquistado. Lo que para unos era sagrado, para ellos era estratégico. El conflicto era inevitable. La tensión con Egipto. Incluso Egipto, que había dominado Canaán durante siglos, tuvo que negociar con los recién llegados. En los muros del templo de Ramsés III en Medinet Habu aparecen grabadas imágenes de la batalla. Barcos filisteos enfrentándose a la flota egipcia. Gente arrojada al mar. Guerreros luchando cuerpo a cuerpo. Sangre en las olas. El resultado: Egipto sobrevivió. Pero los filisteos también. No fueron aniquilados, se asentaron, se afianzaron. Sobrevivieron a uno de los imperios más grandes de la historia. ¿Eso te dice algo? Y así, mientras Israel apenas comenzaba a organizarse como un pueblo, los filisteos ya eran una potencia, una amenaza real, un imperio en miniatura con garras de acero y una visión clara: conquistar, dominar y resistir. Pero no eran solo guerreros. Lo que escondían tras sus murallas cambiaría la historia, y también a sus enemigos. Dentro de la bestia, el imperio oculto de los filisteos y su guerra contra Israel. No eran solo invasores, eran constructores, herreros, estrategas, comerciantes, y sobre todo, una civilización con sus propios dioses y su propia gloria. La vida detrás del escudo, desde afuera, eran conocidos por su brutalidad en el campo de batalla. Pero detrás de sus murallas, los filisteos no vivían como bárbaros, vivían como una sociedad urbana avanzada, con arquitectura sólida, artesanía refinada y una organización política muy diferente a la de sus vecinos. Cada ciudad de la Pentápolis era como una mini nación, con su propio rey, su templo y sus ejércitos, pero unidas por sangre, comercio y propósito. Compartían cultura, creencias, arte y enemigos, y sabían algo que Israel aún no dominaba: la fuerza del hierro, el secreto de su poder. El hierro. Mientras la mayoría de los pueblos del Levante aún trabajaban con bronce, los filisteos dominaron la forja del hierro.
Sus armas eran más resistentes, sus herramientas más eficientes, y eso les dio una ventaja devastadora en combate. Cuando un soldado hebreo chocaba contra un escudo filisteo, no estaba solo enfrentando a un enemigo. Enfrentaba a una tecnología que aún no entendía. Y como todo imperio que quiere durar, también cultivaron lo invisible, religión y cultura. Su dios principal era Dagón, una deidad de las cosechas y del mar. Algunos lo describen como un hombre con cuerpo de pez, otros como una figura ancestral conectada con los secretos del inframundo. Lo adoraban con templos imponentes, sacrificios, festivales y un orden sacerdotal poderoso. Pero no era el único. Tenían varios dioses e incluso asimilaron a algunos de sus vecinos. Su cerámica, su estilo artístico, sus rituales y hasta su forma de vestir mostraban que los filisteos no copiaban, influenciaban. La guerra eterna con Israel, y como si el destino lo hubiera escrito con fuego, frente a ellos estaba el único pueblo que no aceptaba compartir ni tierra, ni dioses. Desde el principio, los hebreos y los filisteos estuvieron destinados a chocar, y chocaron con furia. Durante la época de los jueces, las tribus israelitas aún eran clanes dispersos y débiles. Los filisteos los oprimían con frecuencia, imponiéndoles tributos y humillaciones. El conflicto fue constante. Saqueos, emboscadas, batallas campales. Los filisteos incluso capturaron el Arca de la Alianza en una ocasión y la llevaron a uno de sus templos. Pero según la Biblia, ese robo sagrado desató el caos. Enfermedades, muertes, estatuas rotas. El mismo Dios de Israel pareció actuar, y los filisteos la devolvieron. Y entonces llegó un niño pastor con una honda, y la historia cambió. David versus Goliat. Más que un duelo, la historia es famosa. David, joven hebreo, enfrenta al gigante Goliat, guerrero filisteo armado hasta los dientes. Una piedra, un golpe certero, un coloso que cae. Pero detrás de ese momento hay algo más grande, el símbolo del inicio del fin de la supremacía filistea. David, que luego sería rey, entendió que no solo se trataba de fe, aprendió de los filisteos, usó su tecnología, copió sus estructuras y las usó para unificar a Israel y devolver el golpe. Los filisteos todavía resistieron por décadas. Siguieron dominando partes del sur, mantuvieron sus ciudades, su orgullo y su espada en alto. Pero algo había cambiado. Lo que comenzó como una invasión marítima terminó en una guerra civilizatoria. Y aunque los filisteos dominaron durante siglos, el tiempo y los imperios no perdonan. La historia no los olvidó, los borró. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo desapareció un pueblo entero? La respuesta está enterrada. Y la arqueología empezó a desenterrarla. El silencio de los filisteos, la desaparición del pueblo maldito. ¿Cómo se borra una civilización? No con fuego, no con hierro. Se la borra de la memoria, de los libros, de la historia misma. Lo que la tierra empezó a hablar. Durante siglos, los filisteos fueron un misterio. La Biblia los mostraba como enemigos constantes. Pero más allá de eso, nada. No había textos filisteos, no había inscripciones, solo ruinas, tumbas y fragmentos, hasta que la arqueología habló. En el siglo XX, excavaciones en Ashkelon, Ekron y Gat comenzaron a revelar la verdad. Se encontraron templos con columnas monumentales, casas con estructuras sofisticadas, vasijas con símbolos únicos, restos humanos con huellas de ritos funerarios jamás vistos en Canaán. Y entonces ocurrió. En 2016, en Ashkelon, los arqueólogos descubrieron el primer cementerio filisteo documentado de la historia. Por fin, se podía mirar a los filisteos cara a cara. El análisis genético fue aún más revelador. Confirmaron que venían del Mediterráneo, pero que con el tiempo se mezclaron con pueblos locales. Lo que antes eran invasores se volvieron habitantes. Con el paso de los siglos, se diluyeron en la tierra que habían conquistado. Pero si se mezclaron, si adoptaron costumbres, si vivieron por siglos, ¿por qué desaparecieron tan de golpe? El misterio de la extinción. Alrededor del 600 a.C., todo cambió. Las ciudades filisteas fueron destruidas una a una, no por los israelitas, no por el tiempo, por Babilonia. El rey Nabucodonosor II lanzó una campaña brutal por el levante, quemó Gaza. Ascalón fue arrasada, Gat borrada. Los habitantes fueron masacrados o deportados, y los que quedaron sobrevivieron, olvidando lentamente quiénes eran. Después de eso, el nombre filisteo desaparece para siempre. No hay reyes filisteos,
No hay textos filisteos. Nadie reclamó esa identidad. Fue como si el mundo cerrara el capítulo y nadie se atreviera a abrirlo otra vez. Un pueblo que resistió a Egipto, desafió a Israel y forjó un imperio del hierro, desapareció sin dejar voz. Los hicieron desaparecer a propósito. Aquí es donde empieza lo más inquietante. Algunos académicos creen que la historia fue escrita para borrarlos. Los hebreos, al escribir sus textos siglos después, los retrataron siempre como villanos, como enemigos de Dios, como símbolo del mal, nunca como constructores, comerciantes o pensadores, solo como obstáculos, solo como castigo. Otros sostienen que los babilonios y luego los persas no quisieron mantener viva su memoria. Era más fácil gobernar sobre ruinas que sobre pueblos orgullosos. Y lo más inquietante, su legado fue manchado. En hebreo moderno, pelishti, filisteo, se convirtió en sinónimo de inculto, ignorante, enemigo del arte y del espíritu. ¿Te das cuenta? No solo los derrotaron en el campo de batalla, los vencieron en la historia. Un pueblo que fuimos educados para odiar, cuando escuchamos filisteo, aún hoy pensamos en el bruto, en el enemigo. Pero ¿y si su historia fue mucho más humana y compleja? ¿Y si fueron víctimas de un relato oficial que los necesitaba como antagonistas? ¿Cuántas veces en la historia real ocurre esto? ¿Cuántos pueblos fueron borrados, ridiculizados o convertidos en monstruos, simplemente porque ganaron los otros? Los filisteos no desaparecieron del todo. Viven en los huesos que se excavan, en las ruinas que resisten, en los silencios sospechosos de los libros antiguos. Pero sobre todo viven en la pregunta incómoda que nos dejan: ¿quién decide qué pueblos merecen ser recordados? ¿Y tú? ¿Crees que los filisteos eran los villanos? ¿O solo fueron el enemigo que más temía el relato oficial? ¿Qué te pareció esta sorprendente historia? Danos un me gusta, un comentario, suscríbete. Gracias por acompañarnos y llegar hasta el final. Hasta la próxima.